Ok, como les comentaba el día de hoy, vamos a hacer dos charlas. Uno va a ser sobre las generalidades de la legislación ambiental y el otro sobre la política ambiental en Colombia para así abordar uno de los primeros temas de la módulo de la asignatura. En cuanto a las generalidades del derecho ambiental, encontramos que el medio ambiente primero nos indica que está formado de los elementos naturales y artificiales que interrelacionan y que son modificados por la acción humana. De ahí la importancia de la conservación en el entorno que condiciona esta vida o esta forma en sociedad. Esta protección que incluye, pues incluye varios valores como los naturales, los sociales, los culturales y que existen en todas y cada una de las partes en donde existimos. Esto es lo que se trata en medio ambiente. Cuando nosotros entonces hablamos de legislación ambiental o de derecho ambiental, nos referimos básicamente a el conjunto de normas jurídicas, perdón, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, etcétera, que integran todo ese sistema normativo en el ordenamiento jurídico. ¿Y qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que regula? Pues nada, nada diferente a las actividades humanas para proteger este medio ambiente. Entonces podemos decir que el derecho ambiente posee un derecho en cuanto a normas jurídicas, una protección en cuanto a función tuitiva y un objeto de protección que es el derecho o perdón, el medio ambiente. Todo esto configura el derecho ambiental como un conjunto y como también una unidad para su protección. Digamos que eso es lo más relativo dentro de la definición. Cuando nosotros hablamos entonces de las características del derecho ambiental, decimos que es una rama autónoma del derecho, es decir, que no depende de ninguna u otra para existir, no forma parte ni se desprende de otras ramas del derecho. Por ejemplo, existe el derecho de familia, el derecho constitucional, el derecho penal, y ellas existen por sí solas, igual también el derecho ambiental o la legislación ambiental. También se puede decir que este derecho ambiental es un derecho transnacional, es decir, no solo hace parte de Colombia y se queda allí, sino es un derecho que trasciende más allá de las fronteras que conforman un Estado. También es un derecho colectivo, no afecta de forma individualizada, el medio ambiente es de todos, es común. También es interdisciplinario, actúa con otras ramas del derecho, más no se desprende de ellas, esa es la diferencia. Y es un derecho de naturaleza dinámica, esta va cambiando conforme va pasando o las necesidades de los recursos naturales, ¿no? Siempre va a estar en en un constante cambio. Cuando hablamos también en legislación ambiental o en derecho ambiental, vemos que este tiene unos principios en los que se basa y los que se fundamenta para poder reglamentar o realizar las normas en tutela de estos recursos naturales. Hay una gran diferencia entre unos y otros de los principios. Podemos decir que uno de los principios son preventivos, es decir, actúan previo al acontecimiento de determinada acción, o reparadores son aquellos que eh, actúan en consecuencia de un deterioro ambiental. Entonces, para tener claro, estos principios de derecho ambiental tienen estas dos naturalezas. Vamos a verlos de esta manera. El principio de sostenibilidad es uno de los principios más importantes en materia ambiental. Digamos que con base a ella se han generado varias políticas, varios reglamentos, varias regulaciones con, con el único objetivo del que ustedes ven en la diapositiva, satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto es lo que conocemos como el principio de sostenibilidad y que es bueno, o sea, es decir, que no se trata de mantener intacta la naturaleza como si no pudiésemos tener o obtener o aprovechar esos recursos que de ella podríamos hacerlo, sino controlar ese uso, ¿no? No hacerlo tan desmedido y tan abusivo, porque se va a cortar esta
esta finalidad de la sostenibilidad que es sostenerla en el tiempo, ¿no? Como les indico, el principio de sostenibilidad, lo muy importante es tener una equidad o ser equitativo You are currently the only person in this conference. en esta sociedad, en esto económico y en esto ambiental, ¿no? Tiene que ser tiene que ser muy equitativo lo social, lo económico y lo medioambiental. Tiene que ser vivible, viable y equitativo para comprender un desarrollo sostenible. El principio de prevención es otro de los principios importantes en materia de legislación ambiental porque es para prever y evitar un daño en la contaminación. Fíjense que aquí lo que nos está diciendo es que el Estado tiene que implementar medidas legislativas, también tecnológicas, que permitan reducir ese impacto ambiental o esa contaminación ambiental. Aquí sabemos que el daño se puede o se va a realizar. Lo que hay es que evitar que sea desproporcionado, garantizar su permanencia y uso sostenible, ¿no? Desde el inicio del proyecto a mediados y a la finalizar. O sea, este principio de prevención lo que sugiere es que hay que prevenir desde el comienzo para reducir la contaminación en lugar de esperar y luego restaurar determinadas áreas contaminadas. Eh, perdón. Cuando nosotros entonces hablamos que el riesgo puede ser conocido anticipadamente, podemos adoptar medidas para prevenirlo. En Colombia existen varias formas, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental, por ejemplo la evaluación de diagnóstico de alternativas, que son formas o son instrumentos utilizados para que este principio de prevención pueda ser realmente eficaz, ¿no? Siempre que se vaya a presentar un proyecto, van a exigir X o Y cantidad de documentos previos para la realización con el fin de prevenir o mitigar un daño mayor al que se tiene previsto en la explotación del recurso natural. Tenemos el principio precautorio que está llamado a operar antes de que se ocasione un daño y previamente que se tenga certeza absoluta sobre la ocurrencia del mismo. Esta es la parte importante, mm, porque no precisa probar que la actividad a realizar va a causar un daño. Basta con que existan suficientes elementos que permitan considerar que puede tener la virtualidad de ocasionarlo para que la intervención administrativa pueda ser realizada. Entonces aquí vemos uno de los ejemplos más relevantes es el glifosato. En su momento no se tenía, estoy hablando de años atrás, no se tenía la certeza de que ocasionara el daño. Sin embargo, el Estado, basado en este principio precautorio, lo que hizo fue en algún momento disminuir este químico y posteriormente eliminarlo. Entonces, eh, la diferencia, o mejor, lo importante del principio precautorio es que aquí no haya certeza absoluta sobre la ocurrencia del daño. ¿Cuáles son los elementos del principio precautorio? Bueno, la anticipación o previsibilidad del peligro, que sea grave e irreversible, que exista una incertidumbre sobre la probabilidad de la ocurrencia, eh, que puede causar de determinada actividad y la adopción de medidas permanentes para evitar el daño del medio ambiente. Estos digamos que son los elementos del principio precautorio para que éste se configure como tal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los principios de prevención y el precautorio? Entonces, el principio de precaución, siempre la duda va a favorecer al medio ambiente, lo que conocemos como un dubio natura. Este principio se aplica ante la falta de conocimientos científicos. Bien, el de precaución al precautorio. No hay conocimientos científicos y causa o no daño, pues aplicamos este principio. Siempre se activa ante la incertidumbre o el desconocimiento. Cuando se carece de información respecto a qué impactos tendrá una actividad sobre el medio ambiente, se debe proceder a la aplicación de este principio. Fíjense que en el de prevención, por ejemplo, me devuelvo un poco. Allí sabemos que vamos a causar daño con una actividad, ¿verdad? Lo sabemos. Sin embargo,
vamos a prevenirlo con elementos o con instrumentos que permitan disminuir. En tanto aquí en este precautorio no tenemos la certeza de que pueda ocurrir. Este principio manda que no se autorice una actividad ni se ponga, ni se proceda, perdón, a otorgar cualquier permiso, ¿no? Em, Básicamente, la diferencia entre el de precaución y prevención es que en el primero, prevención, se conoce el daño. En el precautorio tenemos una duda razonable o una incertidumbre o un desconocimiento y no hay prueba científica de que este daño se llegue a ocasionar. Esa es la gran diferencia, porque se tiende a confundir estos dos principios. Continuamos con el principio de buena vecindad y cooperación internacional, principio bastante importante y relevante entre los estados, ya que los estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos, no podemos causar daño al medio ambiente ni a los recursos naturales, ni propios ni ajenos, y habilita que los estados, dentro de los límites establecidos por el derecho internacional, puedan conducir las actividades que estimen pertinentes dentro de sus territorios para evitar esa contaminación. Por ejemplo, se comparte un río, tiene su cauce, inicia en un país y termina en el otro. Entonces hay que proteger este recurso como si fuera propio, buena vecindad. Y esa cooperación internacional también se refiere a las investigaciones que se realicen en materia ambiental. Principio del que contamina paga o contaminador pagador es uno de los que más escuchamos. Este trata de establecer un marco de responsabilidad medioambiental basado en el principio conocido, eh, de quien contamina paga, y a reparar los daños eh, provocados por la operación o por la explotación del recurso. Entonces, si contaminamos, debemos pagar. ¿Cómo? Pues hay diferentes herramientas que ahorita más tarde o más tarde o en otra charla vamos a profundizar. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad común pero diferenciada, eh, este principio basa su objetivo en que existen un grupo de países que ha sido causante principal de los problemas ambientales del planeta. El desarrollo mm, y el desarrollo del que ellos gozan hoy es gran parte por los recursos naturales que en su momento utilizaron. Entonces también reconoce la necesidad de que un compromiso o de crear un compromiso por parte de cada uno de los estados para enfrentar los problemas ambientales, disminuirlos además, y establece una distinción entre estados desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, aplicando una idea de justicia o equidad. O sea, si estás más desarrollado es porque tal vez has utilizado en mayor parte los recursos naturales y has provocado también mayor emisiones por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Un ejemplo, entonces, digamos que esa responsabilidad responsabilidad común es diferenciada para estos estados, es mayor para ellos, aunque no deja de ser responsabilidad de todos. Y donde mejor se aprecia este desarrollo es en las convenciones, por ejemplo, sobre el ozono, sobre el cambio climático, sobre la biodiversidad y los compromisos que ellos adquieren para la preservación y conservación de estos aspectos. Entonces, este es el principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Digamos que aquí con esto terminaríamos un poco las generalidades de la legislación ambiental. Lo digo de esta manera muy superficial porque ustedes tienen en su aula bastante material de estudio en donde existe un PDF con, con el desarrollo integral de cada uno de estos ítems. Hoy es una charla como para hablar un poco del tema, que no se quede allí solamente en un escrito, sino que tengan un video de apoyo, pero sin embargo les invito a que consulten estos materiales para ahondar muchísimo más en el tema. Entonces vamos a nuestra segunda parte, que es la política ambiental de Colombia. Entonces, ¿cuál será el objetivo principal de esta política? ¿O cuál es de la política ambiental? Mejor, ¿para qué se realizan? Pues resulta que existe un deber constitucional de proteger, conservar y recuperar los recursos naturales
renovables en Colombia. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad, del principio del que hablamos hace un momento. Pero no solamente la sostenibilidad ambiental, sino también va inmerso la calidad de vida, porque esto se integra en un conjunto de principios, de criterios y de orientaciones generales formulados para la protección y el mejoramiento de estas condiciones. Ese es el objetivo de la política. Cuando nosotros hablamos entonces de recursos naturales renovables, eh, de políticas ambientales, entendemos que estas políticas ambientales son estrategias implementadas para materializar la protección, o sea, con lo que disponemos, con las herramientas que nos da el Estado o que tiene el Estado mejor para proteger, conservar y recuperar. O sea, son los verbos rectores de la política ambiental. Como les indicaba, este derecho ambiental es un derecho constitucional, como deben saber, y si no, la Constitución es norma de normas, todo lo que allí esté representado hace parte principal y fundamental de protección o de tutela del Estado. Entonces vemos como en el artículo 80 nos indica que el Estado debe planificar y manejar el aprovechamiento de los recursos para nuestros tres verbos rectores: conservar, restaurar y sustituir. También tiene el deber de prevenir y controlar esos factores de deterioros ambientales y cooperar con otras naciones para la protección. Fíjense que en este artículo 80 de la Constitución Política de 1991 vemos que casi reunidos todos los principios ambientales vistos hace un momento. Entonces aquí estamos hablando de protegerlos, vamos a hablar de conservar, de cooperar internacionalmente, de sostenibilidad, de prevención, en un solo artículo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues reglamentar con normas, con leyes ambientales, evidentemente, en pro de esta conservación o derecho fundamental del que estamos hablando en este momento. Tenemos varios fundamentos legales, desde el decreto único reglamentario, que es el 1076 del 26 de mayo del 2015, que hablaremos posteriormente de él. Sin embargo, adelanto que este decreto no derogó ni ni deroga ni crea normas nuevas, simplemente compila las normas ambientales, ¿no? Por eso digamos que lo dejo de últimos, porque me parece más relevante hacer énfasis en cada una de las normas. Vemos también el decreto 2811 de 1974, que es nuestro Código Nacional de Recursos Naturales que hoy nos rige, y dentro de su objetivo principal es, reitero, preservar y restaurar, em, conservar y mejorar la utilización de los recursos naturales renovables. Ese es el objeto principal o el objetivo principal de este decreto. Cuando nosotros hablamos de la Ley 99 de 1993, es una de las leyes más importantes dentro del sistema ambiental, porque con él básicamente se fortaleció toda la estructura institucional del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces estamos ya hablando de un Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, eh, eh, se organiza mediante un sistema nacional ambiental y bueno, dicta unas disposiciones que también veremos en un próximo encuentro. Lo que me interesa en este momento de esta ley es hacer énfasis en las políticas ambientales que él dispone. Entre ellas, dice que, por ejemplo, las zonas de páramo son de protección especial. Estamos viendo que allí son los nacimientos de agua y el agua es un recurso vital para la vida. Entonces, la política ambiental en Colombia se dirige principalmente a esta protección. También el Estado fomentará la incorporación de costos ambientales o de instrumentos económicos para restaurar, para prevenir el deterioro ambiental. También dentro de las políticas nos dice que el país debe hacer una tarea conjunta, pero no solamente responsabilidad del Estado como se creía tal vez en 1974-72, sino se traslada esa responsabilidad a la comunidad, a la sociedad, a las organizaciones gubernamentales, es decir, a todo el mundo en pro de esta protección. El Estado apoyará así las iniciativas de conformación no gubernamental para esta protección. Sin embargo, la responsabilidad es íntegra y de todos, básicamente. Fíjense que aquí en este numeral 11 vemos que
los estudios de impacto ambiental serán un instrumento básico. ¿Se acuerda cuando hablábamos de este principio de prevención? Todo va unido. O sea, aquí digamos que se desarrolla. Estamos diciendo que se va para tomar una decisión de construcción o una actividad que afecte el medio ambiente, siempre se tendrá que tener un instrumento de estudio de impacto ambiental. Y la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional de interés de humanidad, debe ser protegido de manera prioritaria. Fíjense que, bueno, hay muchas más políticas ambientales dentro de esta ley, pero traje a colación las más relevantes. También dentro de esta política ambiental nos tienen que dar herramientas o tienen que disponer mejor de herramientas para proteger estos recursos naturales, ¿verdad? Entonces, nos dice y conocemos dentro de la jurisprudencia, dentro de la doctrina, dentro de la ley misma, instrumentos de política ambiental bastante reconocidos. Tenemos entonces instrumentación de regulación directa como primera medida, instrumentos de administrativos o de planificación. También tenemos instrumentos económicos, instrumentos de educación, de investigación científica y de asistencia técnica. Esta es una división principal. Hay muchos autores que tienen muchísimas más instrumentos, pero que entiendo que se derivan de estos principales. Entonces, por eso traigo estos a colación. Podemos hablar entonces cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de instrumentos de regulación directa, estamos hablando de instrumentos basados en normas. Estos son los instrumentos para hacer cumplir la política ambiental en Colombia. Vamos a darte instrumentos de regulación directa o te vamos a dar normas en donde se mantengan límites, sanciones, coerciones, que trata de una forma tradicional, digámoslo de esa manera, hacer cumplir la ley. ¿Para qué? Para que esta conducta ambiental sea de manera eficiente y eficaz. Entonces, los instrumentos de la política ambiental de regulación directa, voy a nombrar algunas, por ejemplo, normas de vertimiento. Podemos ver una resolución 631 del 2015, que es una de las más interesantes en vertimientos en cuanto a cambios que se realizó de las normas, que hablaremos igual después de ella. También tenemos restricciones sobre el uso de la tierra o las licencias ambientales, que estamos hablando del decreto 2041 del 2014, restricciones sobre el manejo de residuos sólidos. Esto viene de una convención ratificada por Colombia. Mm, Tenemos proceso sancionatorio ambiental, que lo vemos en la ley 1333 del 2009, que a grosso modo viene siendo un proceso administrativo para investigar conductas que afecten contra los recursos naturales o proyectos que no tengan toda la reglamentación existente o por sospecha, o sea, o por iniciativa de que se cree que se está realizando un deterioro sin cumplimiento de las normas legales. Entonces, todas estas normas, resoluciones, los 800 decretos, la cantidad de leyes que existen en protección ambiental son con base a esta instrumentación de regulación directa o este primer instrumento de la política ambiental. En nuestro segundo lugar tenemos instrumentos administrativos o de planificación, que como su nombre lo indica, hace parte de un proceso continuo, ¿no?, de toma de decisiones, definición de estrategias de ordenamiento, de planificación territorial en favor de qué, pues del medio ambiente y de los recursos naturales. Les traigo, les doy como ejemplos los planes de desarrollo. Por ejemplo, son bases para entender las necesidades insatisfechas de la población y tratar de mejorar su calidad de vida. Es un instrumento de planificación. Cuando hablamos, por ejemplo, de los PONCAS, que es el Plan de Manejo de Ordenamiento de Cuencas, también estamos hablando de este instrumento de planificación o de administración. Encuentran ustedes los POT o planes de ordenamiento territorial y los planes de vida, que son los que se realizan de manera regional. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos esos instrumentos, hacemos referencia a los instrumentos administrativos o de planificación de la política ambiental de Colombia. En tercer lugar, decíamos que son instrumentos económicos. Cuando nosotros hablamos entonces de instrumentos económicos, se consideran como tales aquellos que ayudan a la gestión ambiental como estrategia.
con el cual se pueden resolver gran parte de los problemas ambientales. Entonces se crean una medida de instrumentos. Por ejemplo, estamos hablando de tasas, impuestos, cargos, tarifas por el uso del recurso. También podemos hablar de incentivos, subsidios, depósitos, reembolsos para su protección o diferentes creaciones de mercados. Dentro de las tasas tenemos varias, por ejemplo, la tasa retributiva, que esta se cobra por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, ¿no? Del agua, del suelo, para introducir o arrojar emisiones. Podríamos hablar también de las tasas compensatorias, estas para garantizar los gastos de mantenimiento, de renovabilidad de los recursos naturales. Deben ser utilizadas para ello. Las tasas por utilización del agua, tasas de aprovechamiento forestal. Esto es un gran parte de los instrumentos económicos utilizados para la política ambiental en Colombia, ¿no? Hablando del tercer instrumento de política ambiental. Y por último, tenemos el instrumento de educación, investigación científica y asistencia técnica. Bueno, miren, esta ley 1715 es una de las más relevantes dentro del instrumento económico. Da unos descuentos, por ejemplo, del 20% a renta líquida por inversiones y mejoramiento ambiental, exclusión del pago de IVA o elementos de equipos de maquinaria, exclusión del IVA para equipos importados, bueno, y una serie de dádivas económicas para aquellos que colaboren en pro del mejoramiento ambiental o inversión en tecnología limpia. Entonces, esta ley se las recomiendo para que le echen un vistazo. Entonces hablamos de instrumentos de educación e investigación ambiental como un último, sin ser el único instrumento de educación de los instrumentos de la política ambiental. Son cuatro que hemos visto, entonces nos queda este último. Cuando nosotros hablamos de este instrumento, considero que la educación ambiental es, es uno de los fundamentales. O sea, y si tenemos conciencia, conocimientos, actitudes, capacidad de evaluación, además de participar e investigar, yo creo que reuniríamos todos los instrumentos en este solo, ¿no? Yo creo que ya con la sola conciencia de que debemos protegerlos y tener los conocimientos para hacerlo, podríamos tener una capacidad integral de una protección del medio ambiente. Entonces señalo la participación y la investigación como uno de los ejes más importantes dentro de cualquier actividad, incluso pues la ambiental. Participar e investigar es fundamental para el desarrollo de esta área. Entonces, cuando hablo de participar, estoy hablando de, además de ser un derecho, es un deber en la Constitución política, existiendo varios mecanismos de participación eh, en materia ambiental para poder hacer parte, ¿no?, de este compromiso de protección. Entonces, tenemos varios, por ejemplo, mire, estos instrumentos vamos a dividirlos en judicial, administrativo y políticos. El instrumento de participación judicial tenemos la acción de tutela, acción de cumplimiento, acciones populares, la acción penal, la acción civil y la responsabilidad civil. En tanto a los instrumentos de participación administrativa, tenemos las audiencias administrativas de nulidad, tenemos las audiencias públicas, tenemos los derechos de peticiones conocidos por muchos, las consultas a las comunidades indígenas y negras, y en participación política, la consulta popular, cabildo abierto e iniciativa legislativa. Estos son los mecanismos o los instrumentos de participación desde el punto de vista ambiental, siendo uno de los ejes centrales de este instrumento. Cuando entonces hablamos de investigación, como les indicaba aquí, Colombia tiene cinco, cinco institutos que apoyan esta labor de investigación. Tenemos, por ejemplo, el IDEAM, que es el encargado de realizar estudios científicos de hidrología y meteorología. Tenemos el Instituto o el INVEMAR, que es el encargado de estudios científicos marinos y costeros. Tenemos el Instituto Humboldt, que es el encargado de investigaciones biológicas. Está SINCI, que es el encargado de investigaciones en zonas amazónicas, y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que su nombre indica. Entonces, de esta manera vemos también los instrumentos de política ambiental,
que de manera general regulan la política, regulación directa, administrativo, uso de planificación, económicos y instrumentos de educación. Muy bien. Entonces, ¿quiénes serán los encargados de realizarlo? ¿Vale? De poner todo esto en práctica, de ejecutar las políticas ambientales. Entonces, las conocemos como las corporaciones autónomas regionales o las CAR. Mm, En Colombia existen 33 CAR que están divididas en las zonas de Colombia, como lo ven en este medio mapa, porque no me alcanzaba. El caso es que podemos ver y visualizar que cada una de ellas tiene una corporación autónoma regional responsable de la aplicación de estas políticas del medio ambiente a nivel subnacional, ¿no? También son entes de regulatorios y de control del cumplimiento de la normatividad, con lo cual podemos concluir que estas políticas ambientales también son ejecutadas por esas organizaciones y obviamente también como eje principal el Ministerio de Ambiente. ¿Cuáles entonces son los objetivos de la política ambiental? Básicamente prevenir la contaminación del aire, del agua, del suelo, de la disminución de los recursos naturales, de la protección de la biodiversidad por medio de programas ambientales. Deben cumplir los requisitos legales aplicables, promover una cultura ambiental en la sociedad y una mejora al sistema ambiental. Mm, bueno, aquí les dejo una bibliografía recomendada. Están, como ven, el decreto de los recursos, la ley 99 que les indicaba, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para consultar la institución que rige estas políticas ambientales. Y bueno, y otros libros que pueden encontrar en su biblioteca de la universidad. Con esto pues finalizo la charla de hoy. Espero que haya quedado claro las dos temáticas que son generalidades de la legislación ambiental y la política ambiental de Colombia, eh, como sus principios, como sus instrumentos y sus finalidades. Cualquier duda, por favor, no duden en preguntarla a través de los medios eh, que disponemos en la universidad. Y bueno, reciban un cordial saludo y quedamos en contacto. Gracias.